hay muchos malentendidos en relación con el tema de la meditación. Y como hablábamos con Ana María, uno de los principales malentendidos es que la meditación simbolice o signifique para mucha gente algún tipo de práctica de concentración. Por lo menos el método que yo más enseño de meditación, al que llamo meditación transpersonal, no es un método de concentración, no requiere concentración, aunque paradójicamente cuando las personas lo practican todos los días 2 veces por 20 minutos, no durante la práctica, sino después de la práctica durante el día, notan que se concentran mejor en sus actividades académicas, profesionales, interpersonales. Es decir, que aunque la práctica misma que yo enseño, por ejemplo, no es de concentración, sí facilita la concentración en la vida cotidiana. Pero pues vamos pasito a pasito. Me parece que hay que ir despejando muchas dudas paso a paso. Entonces, Ronaldo, voy a... Ronaldo, eh, buena tarde. ¿Tú ah, quisieras que apareció la Germán. gente... Buena Démosle tarde, un momentico la bienvenido. Me palabra. encanta verte. ¿Tú Lo quisieras que mismo. en el proceso las personas hicieran preguntas en algún momento especial o al final o durante el Yo creo camino? que ¿Cómo funciona? al final estaría bien, o de pronto, por ejemplo, cada media hora, si quieres, podemos ir Ajá. parando y hay unos 3 o 4 capítulos básicos de la charla. Entonces, lo que podríamos de pronto hacer es, parado el primer capítulo, damos 5 minutos para preguntas y seguimos con el segundo capítulo y así vamos haciendo pausitas. Ah, perfecto, Yo listo. creo que unas Listo. 2 o 3 pausas breves, digamos de 2, 3 minutos y ya una más larguita para más preguntas al final, ¿cierto? Ah, perfecto, listo. Bueno, 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 gracias. bueno. Entonces avancemos un poquito. Eh, les doy un poquito, les señalo algunas cosas para que sepan qué voz es la que está hablando, ¿no? La voz que va a hablar no es la de un científico, ni la de un neurólogo, pero sí vamos a acudir varias veces en esta conferencia a los descubrimientos que han hecho los neurólogos y los científicos en relación con el tema de la meditación. Me parece interesantísimo lo que se ha hecho en los últimos, ya incluso 60, 70 años, en términos de investigación científica sobre el cerebro y sobre el sistema nervioso, para que nosotros los occidentales entendamos por qué la meditación es algo tan importante en la vida. Entonces voy a hablar un poquito de eso en calidad de profesor de meditación, no de científico ni de neurólogo. Yo soy filósofo, soy también novelista, escritor, creador, pero mi principal actividad profesional durante los últimos 40 años, y ya tengo 60, ha sido enseñarle a la gente a meditar y apoyar los procesos de meditación de mis alumnos mediante retiros y mediante cursos y charlas avanzadas y enfoques críticos. Por eso hoy pues voy a enfatizar mucho en un método particular de meditación al que llamo meditación transpersonal, en el que reúno elementos de diferentes escuelas y de diferentes tendencias y maestros en un método que me considero es más fácil de aprender, más fácil de practicar y más crítico con respecto a los, digamos, malas prácticas, sobre todo institucionales, que a veces se tienen en relación con temas asociados a la búsqueda interior y a la vida espiritual. Eh, por supuesto, lo primero que hay que ampliar, y este sería como el primer capítulo de nuestra conferencia, es qué es eso qué es eso que ocurre al meditar, qué cosas ocurren cuando estamos meditando. Y eso ya nos va a permitir tener una especie de definición acerca de lo que es la meditación en general y la meditación transpersonal en particular. Ese tema entonces es el que vamos a iniciar y para eso pues tenemos que comenzar por hacer una aclaración. Eh, si ustedes son de hinchas de Millonarios o de Nacional o de Junior, entonces seguramente se sentirían un poquito ofendidos si yo les digo que da lo mismo cualquiera de esos 3 equipos porque finalmente son 11 y todos quieren meter un balón en un arco. ¿Por qué? Porque para ustedes claramente hay muchas razones por las cuales hay que diferenciar a Nacional de a Millonarios de Junior. Pues bueno, más o menos lo mismo me sucede a mí
y es que cuando las personas hablan de meditación, lo meten todo en el mismo cajón y realmente hablar de meditación significa diferenciar claramente por lo menos tres tipos de cajones. Es decir, hay como tres modos básicos de meditar. El primero que tengo aquí en letra más grande es el que voy a enfatizar. Voy a inclinarme mucho por identificar una experiencia meditativa con esta primera forma de meditar, entre comillas, y aunque no voy a dejar de hablar de las otras dos formas de meditar, no serán ellas en las que me fije más. Eh, la segunda forma de meditar, digamos la primera, la que está en letra grande, es cuando entendemos meditación como una experiencia en la cual se permite y se facilita que en uno se reduzca o cese, entre comillas, cese la actividad mental. Es decir, cuando identificamos la experiencia de meditar con una experiencia de reducción de actividad mental, es decir, con una experiencia de silencio interior. Yo estoy hablando desde un micrófono profesional, así que supongo que si hay alguna falla en el sonido, se deba no a la emisión, sino de pronto al canal. Estoy hablando desde una vereda en Villa de Leyva, o de pronto ya a una falla específica del canal de recepción que tengan los oyentes. Hago esa claridad. Bueno, Sí, porque una sí está, segunda se está forma escuchando bien, Fernando. bueno, una segunda forma de entender la meditación es, mucha gente dice, voy a hacer un poquito de meditación. Entonces, por ejemplo, se ponen a orar, dan gracias a Dios o visualizan algo agradable que quieren que les ocurra o se repiten a sí mismos algunas frases positivas como la vida está bien, todo es maravilloso en mi existencia, lo cual por supuesto es muy bueno, pensar cosas positivas, sentir cosas positivas, imaginar cosas positivas. Y a esas actividades mentales calmantes, positivas y agradables, que a veces uno acompaña eh, con alguna música relajante de fondo, las llaman esas personas práctica de meditación. Muchos profesores de gimnasia yoga, al final de la práctica de las posturas o asanas, dicen, bueno, vamos a meditar y entonces inducen un estado de relajación muscular inducida, es decir, le piden a la persona que tome conciencia y relaje distintas áreas del cuerpo, una por una, de cabeza a pies o de pies a cabeza, y luego ponen alguna musiquita relajante e inducen a la persona que está acostada o sentada a que se imagine alguna situación agradable, que está en una playa, que el día está muy bonito, que la brisa sopla sobre su piel, en fin. Todo eso está muy bien y aquí no voy a identificar meditación con ese tipo de experiencias. El tercer tipo de experiencias es el que propiamente llamaríamos concentración y es lo que entendemos por prestar atención a objetos externos, intermedios o internos, fijando nuestra atención en ellos. Es decir, lo que ocurre cuando nosotros estamos fijando nuestra atención, por ejemplo, en una vela, un objeto externo, o por ejemplo en la respiración, un objeto intermedio, o por ejemplo un triángulo azul que estamos imaginando. Ese ya es un objeto interno. En ese caso, intentamos fijar nuestra atención en ese objeto, intentamos que nuestra atención no cambie y que permanezca fija en el objeto. Es decir, que el triángulo amarillo que nos hemos propuesto imaginar no se vuelva un cuadrado verde. O que el objeto externo, la vela, en el que nos estamos fijando, sea lo único en lo que nos estemos fijando y no nos estemos fijando, por ejemplo, en la montaña que está al fondo de la vela, ni en el asiento que está a un lado de la vela, sino solo en la vela. Eso es lo que se llama prácticas de concentración. Pero como repito, voy a hablar sobre todo de la primera. Y por supuesto me voy a basar en varias fuentes. Una de ellas es mi nueva mejor amiga, como diría el expresidente, que se llama Nazaret Castellanos. Una difusora científica, una divulgadora de los experimentos que se han hecho recientemente en neurobiología y particularmente hay unas charlas que ha estado dando y que están en YouTube
de neurociencia de la meditación que me sirven enormemente al propósito de la charla de hoy. La otra fuente en la que me voy a basar, pues tiene que ver con investigaciones que se han hecho en escuelas en las que yo he participado, en las que he sido formado como profesor o en las que he sido practicante y de las que he extraído el resto de la información. Esta chica española es licenciada en física teórica y doctora en neurociencia de la Facultad de Medicina. Tiene la cualidad de no solamente ser muy simpática y de hablar en forma muy cálida y metafórica y accesible para el público común, sino que es una gran científica, una chica que a los 2 años ya leía y escribía perfectamente. Una mujer muy inteligente y sumamente comprensiva y empática con las personas a quienes se dirige y en ese sentido, por lo tanto, muy buena pedagoga de todo lo que tiene que ver con el tema del cerebro. Aquí hay algunos links que ustedes pueden consultar para que corroboren que lo que estoy diciendo está basado en investigación y no me lo estoy inventando. Y aquí tienen el código QR del link que me interesa más, que habla específicamente de una práctica de meditación con mantra, en la cual se ven muchos beneficios y que se parece mucho a la práctica de meditación transpersonal. Ahí pueden mirar el paper para las personas que son más exigentes con la fuente y con el rigor académico de la información, para que sepan de qué se trata exactamente y cómo es que se comprueban algunas cosas de las que estoy hablando. Es interesantísimo hoy en día la investigación neurobiológica que se ha hecho sobre lo que ocurre con el cerebro y lo que ocurre cuando estamos meditando. En principio, si yo les preguntara a ustedes, eh, bueno, Germán, por ejemplo, ¿tú qué crees que cuando una persona está meditando, su cerebro y su corazón se sincronizan o que ocurre algún otro tipo de cosa? ¿Qué pensarías tú que ocurre entre el cerebro y el corazón cuando una persona está meditando, Germán o Ana María? Sí, parecieran dos órganos tan diferentes, pero se me ocurre que lo que hace importante la meditación es que hace un todo y una sincronía. Puedo estar equivocado, Ajá, pero eso me gustaría además que fuese. ajá. Me sorprendí mucho de escuchar los resultados de la investigación que, si no estoy mal, hizo Nazaret misma sobre la relación entre cerebro y corazón, seguramente pues con su equipo de investigadores, porque eso es lo que no ocurre. ¡Ah! Todos esperábamos, todos esperábamos que el corazón y el cerebro sincronizaran mejor su actividad cuando una persona está meditando y resulta ser que más bien lo que ocurre es que el cerebro recibe una menor cantidad de información de parte del corazón cuando estamos meditando. Pero hay muchas cosas que sí están, por supuesto, demostrando, ya no que durante la meditación, sino durante la actividad cotidiana, todo el tiempo hay una relación sincrónica entre cerebro y corazón. La embriogénesis, cuando se desarrolla el feto humano, lo primero que se desarrolla es el corazón. Solo luego empieza a desarrollarse el cerebro. El corazón es un órgano primario y, por cierto, área muy específica que está hecha no de neuronas, sino que creo que se llaman neuronitas. Es nervioso, que es como un pequeño sistema nervioso, un pequeño cerebro que tiene el corazón, no puede ser tocado en una cirugía porque el paciente se muere. Entonces, es un área sumamente delicada. Dicen algunos que tiene una, una aura ética de forma toroidal y en todo caso, lo que sí está muy claro es desde el punto de vista neuroquímico, que el corazón está permanentemente dándole señales al cerebro y algunas de esas señales tienen que ver con la llamada ínsula anterior, que probablemente mencionemos más tardecito. Hasta ahora, cuando la gente pensaba en el sistema nervioso, pensaba en el cerebro como si fuera lo único importante que ocurre en el sistema nervioso, como si fuera el órgano rector. Pero hoy en día sabemos que también hay relaciones muy estrechas no solo entre el cerebro y el corazón, sino entre estos dos y la flora intestinal, los pulmones y hasta los ovarios. Hay unos videos por ahí de Nazaret sobre la investigación que se hizo respecto a la importancia de los ovarios en el funcionamiento del sistema nervioso.
Bueno, pues de todo esto es de lo que queremos hablar, de las correlaciones entre meditación y cerebro, de las correlaciones entre personas cuando están meditando y de las pruebas que hay sobre eso. Pero además de haber ya diferenciado varios tipos de meditación, diferenciamos tres tipos de estados de conciencia para que entendamos que la meditación, por lo menos en la primera acepción del término, como meditación profunda, como meditación transpersonal, como experiencia de aquietamiento interior, de disminución de actividad mental, como experiencia de una incrementada paz interior, eh, con un estado de conciencia que no es ninguno de los tres estados de conciencia habituales o ordinarios de conciencia. Los tres estados habituales de conciencia son estar uno despierto, o sea, la vigilia, estar uno dormido pero sin soñar, y estar soñando durante el dormir. Esos son los estados de conciencia, lo que pasa a cualquier ser humano. Cualquier persona en la que con el dedo en este momento está despierta o se durmió pero todavía no tiene sueños o se durmió y además está soñándose alguna cosa. Claro que obviamente un experto, un neurobiólogo, con un aparato, con un escáner, con un electroencefalograma, puede saber en tiempo real y solamente viendo la imagen que le dé la pantalla, la persona está despierta, dormida o soñando. Solo analizando cómo está funcionando el cerebro, se puede saber, sin ver al paciente directamente, si está despierto, dormido o soñando, porque en cada uno de estos estados de conciencia ordinarios, el cerebro tiene un comportamiento específico. Y la tendencia, pues sí, claro, por supuesto. Producimos cierta cantidad de ondulaciones electromagnéticas por segundo, a las que se llaman ondas beta, que van, si no estoy mal, entre 12 y 18 o 20 por segundo, ciclos por segundo, ciclos de onda. Y ya cuando se sube de 20 es que la persona está como muy ansiosa, 80 ciclos por segundo ya es un ataque de epilepsia, ya es una cosa diferente. Entre 9 y 12 podemos hablar más o menos de ondas alfa y ocurren, las ondas alfa se producen cuando uno empieza a relajarse y, por ejemplo, a hacer alguna práctica de oración o de concentración o de conciencia atenta. Y cuando uno se queda dormido pero no está soñando, suele saltar uno de ondas alfa a teta y hasta a ondas delta. Esto es un poco más complicado que como lo estoy explicando, porque pues el cerebro es un órgano muy complejo y aquí estoy haciendo apenas una especie de caricatura de lo que ocurre en el cerebro. Lo mismo cuando hable ahorita más adelante de los hemisferios cerebrales, esto será solo una caricatura de lo que está ocurriendo en realidad en el cerebro y del funcionamiento del cerebro, pero hay que comenzar por la caricatura antes de ir a explicaciones más complejas. Tenemos en todo caso que hay unas ondas cerebrales que cuando estamos despiertos estamos produciendo beta y que cuando estamos en prácticas meditativas nos damos una vuelta por el alfa, el teta y el delta, dependiendo del tipo de práctica meditativa de la que estemos hablando. Pero en el caso de la meditación profunda o meditación transpersonal va a ocurrir algo mucho más particular todavía. Eh, por, recordemos que cuando estamos despiertos estamos observando el mundo exterior a través de los 5 sentidos y al mismo tiempo sintiéndonos seres corpóreos en un entorno espaciotemporal. Así se define técnicamente estar uno despierto. Cuando estamos dormidos sin soñar es como que se apagó la luz, no se ve nada. Tú estás dormido, pero no estás soñando y te despiertan y te dicen, ¿qué te ocurrió? Tú que dices, no, pues qué, no, pues explíqueme qué le pasó cuando estaba dormido, pero no se estaba soñando nada. ¿Y tú qué vas a poder decir? Pues nada, porque estaba inconsciente, se apagó la luz. Ya otra posibilidad es que tú te dormiste, pero empezaste a soñar cosas y si te despiertan, entonces ahí sí puedes decir, no, me soñé que estaba flotando por encima de una nube, entonces ahí sí puedes relatar que alguna cosa ocurrió. Nos ocurren cosas y hay objetos de los cuales podemos hablar si estamos despiertos o soñando. Podemos experimentar objetos, aunque los objetos que experimentamos al soñar son muy móviles, muy cambiantes,
Y cuando estamos despiertos, pues los móviles, los objetos son un poco más fijos y sus leyes son más predeterminables. Por eso llamamos a ese mundo que observamos cuando estamos despiertos, lo llamamos objetivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre al meditar? Bueno, imaginémonos que estos tres estados de conciencia habituales son como tres programas de televisión o de una plataforma educativa, entonces, de una plataforma de cine. Entonces, en uno de los canales hay una actriz de televisión bonita. En el otro canal hay una documental sobre turismo en Cartagena. Y en otro documental están mostrándonos las olas del mar en Cartagena. Entonces, esos son los tres estados de conciencia habituales. ¿Qué ocurre al meditar? Que esa actriz bonita está frente a, en una playa y por lo tanto estamos viendo al mismo tiempo el mar y la actriz bonita y que ella nos está hablando. O sea que los tres órdenes de información son compatibles al mismo tiempo, porque de una vez que estamos viendo una actriz bonita, estamos viendo el mar y además nos están hablando de la historia o del turismo en Cartagena. Entonces, las tres informaciones que estaban por separado ahora están sincronizadas en un solo canal de televisión en el que están ocurriendo las tres cosas al mismo tiempo. Esa, esa, esa experiencia de que se sincronicen distintos tipos de onda cerebral es específica de la meditación profunda, de la meditación transpersonal. Y no ocurre en las prácticas en las cuales hacemos concentración, ni en las prácticas en las cuales hacemos conciencia atenta. Hablemos de una vez de conciencia atenta. En las prácticas de conciencia atenta a ti te dicen, bueno, siéntate, siéntate bien, que tu espalda esté derechita. Pueden hacer la prueba incluso ahorita mismo, todos los que nos están oyendo. Coloca tus plantas de los pies en el piso. Pon tus manos en una forma cómoda sobre tu regazo. Haz de cuenta que sostienes un libro con tu cabeza. Cierra los ojos y préstale atención a tu respiración. Hagámoslo por 15 segundos. Me voy a quedar callado por 15 segundos. Préstale atención a tu respiración sentado cómodamente. Muy bien, ahí hicimos una práctica de 15, 30 segundos de conciencia atenta. ¿En qué consistió? En prestar atención, es decir, prestar atención a algo. ¿A qué? En este caso, a la respiración. A eso le estuvimos prestando atención. Eso es lo que yo llamo una práctica de conciencia atenta. Las prácticas de conciencia atenta tienen mucho que ver con la historia del budismo y con las técnicas de meditación enseñadas por el Buda y transmitidas por las tradiciones budistas. No tanto así con las prácticas del yoga, aunque por supuesto hay una relación entre budismo y yoga y una influencia del yoga en el budismo y de las diferentes filosofías védicas y posvédicas de la India en el budismo. Cuando los científicos y promotores del desarrollo humano en Estados Unidos investigan el budismo, que se pone muy de moda en Estados Unidos en las últimas décadas, hacen un poco como lo que hacen los químicos farmacéuticos cuando vienen al Amazonas, encuentran una planta y le sacan la sustancia activa y además lo desechan. Entonces, patentan la sustancia activa y la venden, quitándole a la sustancia activa sus propiedades sinérgicas, es decir, la relación que tiene esa sustancia activa con todas las otras sustancias que hay en esa planta, lo cual puede ser bueno o malo, eso es discutible, pero es más o menos lo mismo que se hace cuando se va hacia una tradición como el budismo, se escoge una práctica específica de conciencia atenta que se hace en el budismo, se trae a Estados Unidos y se estudia científicamente para ser promovida entre coaches y promotores del desarrollo humano. Es como que venden la sustancia activa del budismo y dejan eso desprovisto de todo lo demás, que es riquísimo, que forma parte también de de ese pequeño ingrediente. De modo que el mindfulness, que está tan de moda,
Mindfulness significa mente completamente atenta. Mindful, estar atento. Awareness, conciencia. Mindfulness, mente completamente atenta. Significa simplemente esto, hacer prácticas en las cuales uno está atento en vez de desatento. Prácticas en las cuales uno está atento en vez de desatento son prácticas de conciencia atenta. Por ejemplo, prácticas de conciencia atenta a las emociones que surgen en nuestra mente. Identificar esas emociones atentamente es muy diferente de que esas emociones también emerjan en nuestra conciencia sin que estemos atentos a ellas, porque no estando atentos a nuestras emociones, ellas nos manejan como títeres. En cambio, atentos a nuestras emociones, tenemos una distancia humorística respecto a ellas y entonces podemos controlar nuestras emociones mejor y evitar que nos esclavicen las emociones negativas. Por eso es tan bueno el mindfulness. Pero la práctica de meditación profunda de la que vamos a hablar no es mindfulness. El cuarto estado de conciencia, que es distinto de los otros tres, es denominado estado de alerta en descanso o descanso en alerta por Robert Kirk-Wallace en la Universidad de Harvard. Y él lo ve como un reflejo natural al de los tres estados de conciencia habituales. Fíjense una cosa muy importante. A uno nunca le dan un curso para quedarse dormido, ni para soñar, ni para estar despierto. Viene con el hardware, viene con el cuerpo, el software, es decir, la programación neurobiológica necesaria para que uno se duerme. En realidad las mamás no duermen a sus bebés. Los bebés se duermen solitos, pero la mamá se los facilita cantándoles una canción y meciéndoles un ratico en la cuna. Pues claro que sí. La mamá hace algo para facilitar ese proceso, pero eso no significa que la mamá duerma al bebé. Tampoco soñar es algo que requiera tomar un curso. Y tampoco quedarse dormido. Y otra cosa, yo puedo levantar mi brazo voluntariamente, decir 1, 3, voy a levantar el brazo. Miren que esto lo hizo mi sistema nervioso voluntario. Así no se puede dormir. Uno no puede decir, me voy a dormir 1, 2, 3. No, uno no se duerme voluntariamente. Uno se duerme cuando menos lo busca y cuando menos lo piensa y cuando menos afanado está de quedarse dormido. Porque si yo creo que eso es voluntario y que depende de algún tipo de esfuerzo que yo haga, quedarme dormido, precisamente eso no logro quedarme dormido. Si yo estoy en la cama y estoy muy estresado porque sé que tengo que hacer muchas cosas mañana y además me estoy presionando a que me tengo que quedar dormido, mientras más lo pienso, menos me duermo, porque menos le doy la opción a mi sistema nervioso involuntario de que active los procesos que se llaman dormir y soñar, que son procesos que yo facilito acostándome y apagando la luz, pero facilitar es producir. Es necesario, pero no es suficiente, que yo esté acostado y apague la luz y con buena temperatura. Pero no es suficiente. Se necesita que mi cuerpo, además de todo, use esa facilitación para quedarse dormido. Lo mismo al meditar. Al mismo tiempo que dormimos, estamos soñando o despiertos, en forma natural, ya viene con nuestro organismo. Experimentar cualquiera de esos estados de conciencia, ya viene con nuestro organismo el cuarto estado de conciencia, en el cual se integran distintas áreas del cerebro y distintas ondas cerebrales, no las beta, sino las otras, en distintas áreas del cerebro. Esa experiencia de ese cuarto estado de conciencia, en el que estamos completamente despiertos interiormente, pero al mismo tiempo tan descansados, relajados y tranquilos. No quisiéramos ni mover la punta del dedo, pero sabemos que timbraron en la puerta, pero porque no estamos idos, ni se trata de un desdoblamiento, ni de un viaje astral, ni de nada por el estilo. Es un estado de conciencia muy natural. Simplemente estoy ahí en un estado de descanso tan profundo que no quiero ni mover la mano para rascarme la nariz, porque prefiero estar mucho más descansado, mucho más placentero y quedarme. Y sé que tocaron el timbre, no es que yo haya perdido conciencia de lo que está sucediendo en mi entorno, aunque tenga los ojos cerrados, es una práctica con ojos cerrados. En ese estado de alerta en descanso, estoy sumamente alerta a nivel interior, pero simultáneamente muy descansado, relajado y tranquilo, y no está ocurriendo lo mismo que está ocurriendo en otras prácticas mentales ni en otros sistemas de desarrollo personal. Entonces, este cuarto estado de conciencia, técnicamente, ¿no?, consiste en una serie de sincronías interhemisféricas e intrahemisféricas. Hay dos hemisferios cerebrales, dos hemisferios, ya los vamos a ver.
Y ellos dos se sincronizan el uno con el otro. Pero también hay un área occipital y un área prefrontal, que también se sincronizan la una con la otra durante la meditación profunda. Y esto no ocurre exactamente del mismo modo, o incluso en términos absolutos, no ocurre en otras prácticas mentales. Y entonces esas sincronías, ese funcionamiento ordenado de distintas áreas del cerebro, ocurre entre diversos grupos celulares y áreas de la corteza cerebral, y eso se incrementa con la práctica. Es decir, que cuando la persona ya lleva 5 días meditando, ya se han creado unas autopistas neurológicas, unas autopistas neuronales, que después se vuelven superautopistas. Se van creando la plasticidad cerebral permite que se produzcan ciertas facilidades debido a la rutina en la práctica. Por eso la meditación siempre es una adquisición de una rutina. Y sin la rutina la meditación no funciona, como no funciona para mejorar nuestro sistema cardiovascular, entrenar y salir a trotárselo una vez al mes. Eso no es rutina. Que hacerlo con cierta frecuencia para que nuestro sistema cardiovascular tenga una mejor respuesta y cuando lleguemos a la casa al edificio y se dañó el ascensor y tengamos que subir 10 pisos por las escaleras, no lleguemos fatigados ni nos dé un ataque cardíaco. Porque todo es cuestión de entrenamiento. Si uno entrena su sistema cardiovascular, uno puede entrenar el sistema nervioso. Meditar todos los días 2 veces es un entrenamiento de nuestro sistema nervioso. Beneficios como produce beneficios a entrenar cualquier otro sistema, el cardiovascular o el respiratorio. Un experto en buceo profundo, pues tiene que entrenar mucho con su sistema respiratorio para aguantar muchos minutos a una profundidad muy especial bajo el mar, ¿verdad? Entonces, estas sincronías se incrementan con la práctica y no solo se incrementan en un tipo de ondas, sino en varios tipos de ondas, cuantos más meses o años de meditación lleva la persona. Aquí tenemos una advertencia entonces, y estamos comenzando por explicar qué no es la meditación profunda, no es concentración, entonces no requiere esfuerzo, porque una práctica en la cual uno tiene que concentrarse, uno tiene que hacer 2 cosas, identificar cómo va y corregir. Si me dijeron que entonces yo tengo que estar pendiente de no pensar en un cuadrado rojo. Si ya estoy pensando en un cuadrado rojo, identifico que no es un triángulo amarillo, corrijo y vuelvo a imaginarme un triángulo amarillo. Esas 2 cosas, identificar si lo estoy haciendo bien y corregir para hacerlo como debe ser, significa comparar el ideal y el real de lo que está ocurriendo. Y eso lo hace la corteza prefrontal, que es la que tenemos muy expuesto para andar preocupados por ahí en la vida, porque en la vida necesitamos andar por ahí preocupados para no cometer errores y corregirlos a tiempo, de modo que las cosas salgan bien, que es como debe ser si nos concentramos en nuestras metas y objetivos. Eso está muy bien en la vida cotidiana, usar la corteza prefrontal para comparar el ideal con el real y corregir el no ideal por el ideal. Pero es precisamente de eso de lo que nos queremos meditar. Meditar lo que queremos es liberarnos de esa presión de andar tratando de hacerlo todo bien. Entonces, esta no es una meditación de esfuerzo, sino una meditación de entrega, de confianza, de quietud, de dejar que el organismo lo haga, de dejar que ocurra tan espontáneamente como ocurre que uno duerme o sueña. Mis alumnos a veces preguntan, ¿ya me enseñaste? No se lo creen, porque me sentí súper bien. Fue deliciosa la experiencia, me fue muy rico. Nunca había sentido algo tan rico, pero ¿no será que todavía te falta enseñarme algo difícil? Porque no se lo pueden creer lo fácil que es. Y es precisamente porque el organismo siempre lo supo hacer, pero el curso de meditación es necesario para que la persona sepa cómo facilitar misma entrar en ese estado de conciencia. Es muy importante y me perdonan los paisas que tienen tan buena fama por ser personas luchadoras, que se esfuerzan, que salen adelante, que tienen mucha fuerza de voluntad, eh, porque pues no es a lo paisa que uno medita, es a lo hippie. El voy a hacer un poquito teatral para que no se duerman yendo esta charla y a mí me gusta hacer teatral. Entonces el paisa medita así, se sienta, y entonces dice, bueno, María Purísima, yo voy a meditar bien porque yo todo lo he logrado en la vida. Y las cosas que me he comprado y los viajes que he hecho y la familia que he forjado, no voy a poder meditar yo, hombre. María, yo voy a meditar bien, María. Entonces, ay, pero qué cosa
qué cosa, hombre? Es que no lo estoy logrando, debe ser que me falta poner un poquito más de mi parte. Voy a poner un poquito más de mi parte. Voy a ver, ahora sí lo voy a lograr, ahora sí lo voy a lograr. Y mientras más esfuerzo hace por lograrlo, menos lo logra porque está utilizando su sistema nervioso voluntario, el que tiene que ver con el ejercicio de la voluntad, el que tiene que ver con salir adelante, el que precisamente nos estresa, está utilizando las áreas del cerebro equivocadas cuando está tratando de lograrlo, porque si uno trata de lograrlo, no lo va a lograr. Es como cuando uno trata de dormir y pues no duerme precisamente porque está tratando de quedarse dormido. Cuando uno ya renuncia y uno dice, bueno, si me dormí bien y si no me dormí, pues también. Esa ya es una buena actitud, que es a lo hippie. Entonces a lo hippie es más o menos así. Uy, esto está muy chévere. Si no sirve para nada, no importa, pero en todo caso, pues yo voy a meditar aquí chévere, pues cierro el tiempo un rato, pero para que hay que ganar tiempo. Si me va bien, bien, y no, pues también. Y ahí sí, con esa actitud, como que vas a meditar mejor, porque no te estás exigiendo. Aprendes a no exigirte, aprendes a entregarte, aprendes a expandirte, aprendes a dejarte llevar de un principio de placer, no de un principio de esfuerzo. Aprendes no a enfocar tu mente en un solo punto, como un rayo láser, tu mente como en como en como en un universo de luz. No es un rayo láser, no es concentración. Es, no es a lo samurái, no es a lo militar, no es a lo espartano, es a lo ateniense, es a lo romano. Estos métodos de meditación profunda son muy hedonistas, son muy contentos, ¿no? Uno siente un contentillo, un placer. Incluso la experiencia de que qué rico es meditar es un síntoma de que la persona ya está aprendiendo a hacer la meditación profunda. No es concentración. Y tampoco es oración, como vimos, tampoco es contemplación, como cuando una persona piensa en algún pasaje del Evangelio o algo así. Repetirse uno frases positivas, aunque eso también está muy bien y la PNL está muy bien y escribir frases positivas es algo muy bueno. Y yo mismo les receto eso a mis pacientes cuando les hago renacimiento o cuando les hago psicoterapia, que escriban frases positivas, pero esta práctica de meditación profunda no está basada en utilizar el lenguaje, porque utilizar el lenguaje es activar la mente y aquí lo que queremos es silenciar la mente, no pensar cosas, sino permitir que la mente descanse de pensar. Quedó claro que no es mindfulness. Yo he practicado Zen, he practicado Vipassana, sé de lo que estoy hablando, que no se siente lo mismo. Y a veces me da un poquito de tristeza cuando una persona cree que porque probó dulce de guayaba, ya probó el arequipe. Resulta que saben a dos cosas muy distintas. ¿Qué será mejor? Me pregunto yo, Ana María, ¿tú qué crees que es mejor? ¿Un bolígrafo o un asiento? Pregunta Pues tramposa. sí, sí puedes escoger, escojo los dos. ¿Cómo? Escojo los dos. No, no, pero la pregunta es ¿qué es mejor? Un bolígrafo o un asiento. O un asiento, sí. Es mejor. Un bolígrafo, Pero para escribir. Y un asiento para sentarse. Entonces, sí. depende de lo que vas a hacer, cada cosa es mejor. Para Ujú. sentarse es muy mala idea un bolígrafo y para escribir es muy mala idea un asiento. Entonces, no estoy diciendo que este método sea superior a otros, estoy diciendo que para una cosa sí es mucho mejor que cualquier otro método, para experimentar un estado de descanso profundo. Y es una meditación con mantra, como ya les voy a explicar, es una meditación con mantras, un poquito distinta de las meditaciones que ha estado investigando Nazaret Castellanos, que son meditaciones más bien de conciencia atenta, que también son muy interesantes. Entonces, vamos a hablar de estas áreas de beneficios que produce la meditación y un poquito más a fondo de lo que ocurre, por ejemplo, durante la práctica. Ya sabemos que lo que vamos a hacer es experimentar un cuarto estado de conciencia natural y sin esfuerzo. Un niño de los 4 años puede aprender, entonces para él también va a ser muy fácil ir a ese estado de menor actividad mental. Y en ese estado de menor actividad mental se activa menos el área de la ínsula anterior. Aquí está un poquito especificado en qué área del cerebro está la ínsula anterior en el cerebro, ¿no? Ahí está un poquito especificado. Y lo que ocurre al meditar es que disminuye el número de señales
que hay entre el cerebro y el corazón. Como si el corazón se comunicara menos menos con el cerebro, o como si el cerebro se comunicara menos con el corazón, dependiendo de cómo lo veamos. Pero hay una cosa que ciertamente ocurre, y es que el corazón cada rato le está dando señales al cerebro para que se sincronice con él, y parte de esas señales va a la ínsula anterior. Y al parecer, la ínsula anterior tiene que ver con la sensación de aquí estoy yo. Es decir, con la integración de la actividad del cerebro en términos de un aquí estoy yo, todo esto me pasa a mí, este soy yo. O sea, la experiencia de un ego, la experiencia de un yo Fernando Baena, la experiencia de un yo Ana María, la experiencia de un yo Carlos Sinesterra, la experiencia de este yo. Tiene mucho que ver con que el corazón le va dando señales al cerebro y el cerebro reacciona, y todo eso lo integra en términos de me está pasando a mí, esto tiene que ver conmigo, esto soy yo, esto me está pasando a mí, esto tiene que ver conmigo, tengo que ponerle atención a esto porque es bueno para mí. Todo lo que tenga que ver con el yo, lo mío, mi bienestar, mi supervivencia, lo que tengo que hacer para sobrevivir, tiene que ver con la activación de la ínsula anterior. Por eso es que al parecer se desconecta el corazón del cerebro, porque yo diría que lo que ocurre es más bien que uno se va para el corazón y deja de comunicarse con el cerebro. Entonces, por eso desaparece por un momento la sensación del yo. Hay momentos en la meditación en los que uno se fue, y de pronto uno vuelve y uno dice, uy, no sé dónde andaba yo, pero ya volví. Como que se volvió a activar la ínsula anterior. Y entonces como que uno ya volvió. Pero por un momento uno se fue. Y qué delicia fue haberse uno ido. Como cuando una gota de agua cae al mar y se disuelve en el mar y se convierte en el mar mismo. Y ya no es más una gota de agua individual, sino el océano infinito. Y todas las tradiciones espirituales del mundo, en esencia, han dicho lo mismo, que nos la perdemos de algo muy valioso si no experimentamos el océano infinito que hay dentro de cada uno de nosotros, que es como una gotica. Porque aunque vivamos, qué sé yo, solamente 120 años, y este cuerpo tan frágil y tan débil, aunque nos pongan cibernéticos, pero no vamos a vivir más de 200 años, por muchos órganos que nos reemplacen. Al final dura solo un instante en la eternidad, y al final somos solo cositas ahí que van pasando, personalidades que van muriendo. No somos nada, somos una gotica de agua, pero dentro de esa gotica de agua está un océano infinito de conciencia. Llámalo como quieras. Llámalo el Tao, llámalo Brahman, llámalo lo sagrado, llámalo el misterio, llámalo el ser, llámalo la conciencia pura, llámala como quieras, pero hay un océano infinito de conciencia que está dentro de la gota de agua, nunca estuvo fuera de la gota de agua, y te la pierdes si pasas por tu vida sufriendo como sufren todas las gotas de agua, de que ya las van a evaporar, de que ya se van a acabar, de que ya van a dejar de existir, de que ya se van a enfermar, de que ya eh, eh, van a perder su riqueza, su poder, su fama, su dinero. Te la vas a perder si andas por ahí ignorando que dentro de ti hay un océano infinito de conciencia que nunca se va a acabar, que siempre serás y que siempre fuiste. Esa es la enseñanza, esa es la experiencia de la que se trata la vida espiritual, esa es la experiencia de la que trata. El objetivo de la vida humana es que te des cuenta del océano que hay en ti, y al mismo tiempo la paz es muy bueno como gota de agua y viajes a muchos sitios y seas muy feliz y tengas muchos éxitos en tu vida de gota de agua, en tu vida egoica, en tu vida personal. Entonces, al parecer lo que ocurre es eso, que nos vamos para el corazón, diría yo. Entramos a esa fuente infinita de conciencia que está más asociada, diría yo, con el corazón que con el cerebro. ¿Y qué ocurre en ese momento? En el caso de este tipo de prácticas de meditación profunda, una disminución importante del metabolismo, lo que significa que el descanso es más profundo que el que producen otras técnicas mentales y otros sistemas de desarrollo personal. Aquí, por ejemplo, podemos ver en este diagrama cuánto disminuye el consumo de oxígeno cuando dormimos profundamente. Nos dormimos y pasamos por unas 2 o 3 etapas de media hora cada una, que se llaman etapas de sueño profundo. Si no pasamos por esas etapas, por la mañana, aunque hemos dormido 8 horas, nos sentimos un poco como que no damos pie con bola y estamos un poco torpes en la acción y el estado anímico está bajito y las cosas nos parecen difíciles y reaccionamos un poco irascibles ante los demás. El día no funciona, no disfrutamos de ese día.
Pero si pasamos por 2 o 3 etapas de sueño profundo, nos despertamos con ganas, contentos, con buen estado anímico, con buen nivel de energía, con gafas transparentes, no con gafas oscuras para ver el mundo. Y en la misma situación, la Bogotá, el mismo marido, el mismo trabajo, nos parece mejor que nunca. Nos parece fabuloso, como si no nos hubiéramos dado cuenta de lo maravilloso que es ese trabajo, o esa ciudad, o ese marido, o ese, no sé, esa situación, como que el nivel vibratorio sube y entonces mi interpretación es como si tuviera gafas transparentes o brillantes, todo lo veo más brillante, más doradito. ¿Por qué? Porque estoy más descansado debido a que sí descansé bien. Eso solo si dormimos bien, o sea, pasando por etapas de sueño profundo. Pero miren al meditar en el gráfico, disminuye en un 16% el consumo de oxígeno desde el primer minuto de práctica y desde la primera experiencia. Eso significa que el nivel de descanso es 2 veces más profundo que el que produce el sueño más profundo. También es 4 veces más profundo el descanso que el que produce técnicas de relajación inducida, en las cuales solo baja a un 4% el consumo de oxígeno. Cuando haces oración, contemplación, concentración, conciencia atenta, sientes tu respiración, etcétera, solo baja un 4% el consumo de oxígeno, aunque ocurran otras cosas fabulosas en términos de dulce de breva, pero no en términos de arequipe. El arequipe, por cierto, para el que oiga esta charla y no esté en Colombia, es un dulce de leche que comemos los colombianos. El corazón late más despacio, claro, porque todo el organismo está en un estado de latencia, de descanso profundo, como si nos fuéramos a hibernar, como el oso en el invierno. Entonces el corazón late más despacio. Aquí comparamos en la relajación y en la meditación profunda que tanto baja el número de latidos cardíacos por minuto. Según se ha visto, no solo en técnicas tradicionales de meditación profunda, como lo fue en su época la meditación trascendental, sino en otros tipos de técnicas en las que se utiliza un mantra enseñado por un profesional. Entonces, no es una cosa específica de una escuela, esto no es propiedad privada de una escuela particular. Esto es relajación y esto es meditación. Se dan cuenta que antes, durante y después hay menos latidos cardíacos por minuto. No solo descansa el corazón, sino que hay menos actividad que hacer porque el organismo está muy aquietado. Y al mismo tiempo que hay ese estado de profundo aquietamiento neurofisiológico, hay un estado de profundo aquietamiento mental. Por eso se reduce la actividad mental, pero también la actividad física durante la meditación profunda. Porque la mente y el cuerpo son como un espejo que se mira en el otro y todo lo que ocurre a un lado se refleja al otro. Entonces, se reduce la actividad mental y correspondientemente en el otro espejo, en el espejo del cuerpo, se reduce la actividad neurofisiológica. Por eso baja el número de respiraciones por minuto. Estás respirando más veces por minuto antes de meditar, durante la meditación menos. Y fíjate que si haces una práctica de relajación inducida, como la que hacen los profesores de yoga al final de sus sesiones de posturas, una relajación en la que te inducen a relajar tus músculos, como expliqué antes, fíjate que el número de respiraciones por minuto está en 17, 16, 15, pero está en 14, 13, que es lo que sí ocurre en la respiración profunda. Nazaret utilizó un término muy interesante el otro día que vi una conferencia de ella. Dice, lo que está ocurriendo, lo que sabemos que ocurre científicamente, objetivamente, neurobiológicamente, cuando exploramos el cerebro de personas que están meditando, es como una película muda. No sabemos qué significa, no sabemos qué están diciendo. La experiencia subjetiva que tenemos los meditadores cuando estamos meditando, ahí sí sabemos qué significa la película muda. Aquí les estoy presentando la película muda, los datos objetivos, pero lo que esto significa subjetivamente es que yo estoy feliz. Cuando estoy meditando, yo estoy feliz. Estoy en estados de más calma y a veces no solo de más calma, sino mucha calma. Y a veces no solo mucha calma, sino una cierta felicidad. Y a veces no una cierta felicidad, sino una gran felicidad. Y a veces un estado que en la India llaman ananda. ¿No? Es muy interesante para ponerle a los hijos. Muchos colegas, profesores de meditación mío, le pusieron así a sus hijos, pobrecitos. Ananda, que significa blissful, o sea, bienaventuranza. Bello, bella palabra, ananda. Significa un estado de alegría no producido por objeto alguno. Ananda. El estado que los budistas llamaban alegría sin objeto. Una alegría no producida por ningún objeto, ni externo, ni intermedio, ni interno. La alegría de ser,
la de la alegría de ser como yo ya soy, no me lo va a quitar nadie. Entonces esa alegría nada me la puede quitar, ni la vejez, ni la enfermedad, ni la muerte. Esa alegría interior, esa alegría de ser, el ser, la experiencia del ser, la experiencia del océano infinito, es Ananda. Es un estado de alegría no producida por objeto alguno. Como no lo produce objeto alguno, no me la pueden quitar porque las alegrías se nos van cuando perdemos el objeto que nos la produce. Pero esta alegría no tiene objeto. La alegría sin objeto, conciencia pura se llama también. Hermoso término para hablar de lo que está ocurriendo, de lo que significa esta película muda. Pero sigamos con la película muda porque somos tan occidentales que todos queremos que nos lo demuestren científicamente y que nos lo expliquen racionalmente para poder creer en eso. Antiguamente la gente practicaba meditación de corazón. No necesitaba tanta cabeza para darle permiso al corazón de que se tomara las riendas dos raticos al día durante 20 minutos. Bueno, aquí tenemos qué tanto disminuye el ritmo respiratorio en la meditación profunda. Fíjense que baja de 16 veces por minuto a 6 o incluso hasta 4 veces por minuto y que después de los 25 minutos, 20 minutos de meditación, el ritmo respiratorio está más bajito, lo que significa que el efecto va a durar durante el día. Y en promedio dura de unas 6 a 8 horas el efecto de una práctica de 20 minutos. Bastante tiempo, por tan poco tiempo, sentado uno en su casa sin necesidad de ir a una academia de yoga. Te sientas, meditas 20 minutos y de 6 a 8 horas el promedio grupal estadístico, haciendo una campana de Gauss, la mayoría de la gente se siente más relajada, tranquila y maneja mejor el estrés durante 8 horas. Pero luego el efecto se pierde y por eso es bueno hacer la segunda meditación de todas formas, se sabe cuánto tiempo, qué otros efectos producen estos estados de descanso profundo, a través de un aparatico que conocemos por las películas, el detector de mentiras. El detector de mentiras es un aparato que mide la resistencia galvánica de la piel, que es la resistencia que tiene nuestra piel al paso de un estímulo eléctrico. Cuando decimos una mentira baja la resistencia galvánica, cuando decimos una verdad, pues no baja la resistencia galvánica, eso se usa como medidor de mentiras. Bueno, con este mismo aparatico podemos saber cómo reacciona una persona a la que le pegan un susto. Puede ser que una persona medita y la van a comparar con una que nunca medita. O puede ser que una persona hace meditación profunda y la otra solo hace relajación o mindfulness. Y las comparan. ¿Y qué ocurre? Voy a dibujarlo con mis dedos. Yo estoy muy tranquilo, me pegan un susto, entonces salta la cosa y sigo alterado y después de un tiempo me tranquilizo y luego ya vuelvo al estado de tranquilidad que tenía al comienzo, ¿no? Entonces, si soy un meditador y todos los días practico, estoy muy tranquilo, muy tranquilo, muy tranquilo. Me llama el jefe, ¿usted por qué no hizo tal cosa? Entonces me altero, pero inmediatamente me tranquilizo y 2 o 3 segundos después ya le estoy respondiendo con serenidad a mi jefe. Entonces no cometo el error de responderle mal a mi jefe, lo cual produciría un bucle de que mi jefe me responde todavía peor y entonces yo estoy todavía más estresado y entonces eso se va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo el nivel de estrés que estoy experimentando en el día porque cada vez ocurren más estímulos estresantes a los cuales respondo con menos serenidad. ¿Por qué? Porque tengo entrenado mi mente y mi sistema nervioso en volver a estados de tranquilidad debido a que experimento usualmente estados de tranquilidad. Es así de simple. Hay una ruta que mi cerebro ya sabe hacer de serenarse, de no dejarse ganar de la amígdala. La amígdala es importantísima. Creo que fue como en 1984 en Nueva York que descubrieron que era la clave para entender la inteligencia emocional. Resulta que la amígdala, cuando, ponía un ejemplo, voy a poner el ejemplo de Nazaret. Dice que estaba por ahí en su casa y que su hija estaba aprendiendo a montar en bicicleta y que en determinado momento vio que estaba en peligro de que la chocara un carro. Y ella de pronto, ¡pum!, ya estaba salvándola y no supo cómo lo hizo. ¿Por qué? Porque la amígdala se saltó toda una serie de rutas neurológicas por el cerebro para decirle a la corteza cerebral cómo ir a salvar a la niña. Hizo un canal directo de comunicación y de pronto ya la salvó. No supo cómo lo hizo, ni cómo lo pensó, ni a qué horas lo decidió, pero ya la estaba salvando e incluso quizás arriesgando su propia vida para salvar a su hija de un carro y de un choque de automóvil. La amígdala a veces hace cosas muy buenas porque nos ayuda a tomar acciones rápidas, pero muchas veces nos juega una mala pasada y es que se acostumbra a saltarse la ruta de pensar con serenidad y de evaluar con objetividad las situaciones para resolverlas bien, porque ante el más mínimo estímulo hace lo mismo.
que está muy bien que la amígdala haga eso ante el estímulo de que a uno un carro le va a matar el hijo, pero que lo haga por cualquier cosa y por cualquier motivo, y eso ya se convierta en una rutina neurológica y ahí entras en el estado de ansiedad crónica generalizada o en un estado de ansiedad permanente, y eso empieza ya a apoderarse de ti y ya no sabes cómo controlarlo, e incluso se te va creciendo el tamaño de la amígdala, que se ha visto que disminuye cuando las personas empiezan a meditar, se ha visto que disminuye cuando las personas empiezan a meditar. Entonces, esta es una especie de terapia antiamigdalitis, para seguir con las frases humorísticas. Bueno, aquí tenemos entonces el tema de los reflejos psicogalvánicos, comparando un sujeto y a un grupo. Y aquí tenemos otro estudio que es sobre ácido láctico en la sangre arterial, que es como el gas que se escape cuando quemamos gasolina para que el carro funcione. Entonces, baja el ácido láctico porque hay menos gasto calórico, porque hay muy poca actividad neurofisiológica al meditar, porque estamos en un estado de descanso profundo. Es otra forma más de probar que el estado que produce es un estado de muy profundo descanso, repito. Y en esto es mejor el sillón que el lapicero, en que otros métodos no producen un nivel de descanso profundo y generalmente se perciben como métodos difíciles por no estar basados en el principio de dejar que el organismo descanse profundamente, que es algo que nuestro organismo ya quiere hacer, porque nuestro cuerpo quiere descansar. Nuestro cuerpo tiene una tendencia natural al descanso. Y a diferencia del sistema nervioso de otros animales que no saben meditar, nuestro sistema nervioso, el sistema nervioso humano, es el único en este planeta que conozcamos que puede activar procesos meditativos, es decir, procesos de disolución de cansancio profundo. El cansancio superficial se disuelve durmiendo y soñando. Uno ya no está cansado cuando durmió y se despertó. Pero el cansancio profundo no se disuelve durmiendo y soñando. Por eso con el paso de las décadas hay gente que siente cansancio de vivir, cansancio de existir. Le baja tanto la vitalidad que ya lo que quiere es morirse. Porque el cansancio profundo se siguió acumulando, aunque salió a trotar y por supuesto eso fue muy bueno porque trotar produce una neuroquímica muy positiva. Y aunque te mandaste a hacer un masaje, porque por supuesto es muy rico sentir que a uno le dan un masaje. Y aunque te mandaste a hacer un tratamiento de Reiki, porque por supuesto es muy bonito sentirse acompañado y recibir energía, pero no sacaste cansancio profundo. Mientras que acá, con una experiencia de descanso profundo, sí sacas cansancio profundo y los beneficios de los que vamos a hablar tienen que ver con esa experiencia de descanso profundo. Estamos viendo algunos estudios sobre cómo se sincronizan en nuestro cerebro los dos hemisferios cerebrales. Nuestro cerebro es como una especie de selva llena de árboles que tienen ramas y raíces. Cuando se ponen en contacto las ramas con las raíces, las ramas de un árbol con las raíces del otro, entonces se transmiten impulsos nerviosos. Y esos impulsos nerviosos pues se pueden medir electromagnéticamente y esos impulsos pueden estar sincronizados o no sincronizados. Ocurre que los dos hemisferios del cerebro se sincronizan interhemisféricamente, es decir, el uno con el otro, e intrahemisféricamente, es decir, al interior de cada hemisferio cerebral hay una sincronización de actividad de los hemisferios cerebrales. Es como si un hemisferio fuera un violín y el otro una guitarra y los quisiéramos sintonizar para que suene bonito la orquesta. Entonces, cuando ya están sincronizados los dos hemisferios cerebrales, se dan la mano y la persona que es muy del hemisferio derecho, o sea, muy intuitiva, creativa, holística, onírica, gestáltica, muy musical, muy intuitiva, muy de chispazos, muy de genialidades, de súbitas comprensiones de las cosas, esa persona que es así empieza a volverse también a veces más capaz de ser racional, analítica, lingüística, moderada, escéptica, porque el hemisferio izquierdo es más escéptico, el derecho es más crédulo. Y la persona que más bien tiene personalidad de contador público, que son generalmente muy analíticos, racionales, lingüísticos, semánticos, escépticos, lineales, procesuales, siguen los manuales de instrucciones, saben hacer procesos, pero les cuesta trabajo ser creativos. Esas personas empiezan a ver que ahora usan más su propia creatividad, su intuición, su sensibilidad, su área musical, ¿no? Entonces, esto es bonito, saber que al meditar estamos funcionando de manera más sincronizada con nuestros dos hemisferios cerebrales y, y que hay una sincronía también de la parte posterior con la parte frontal del cerebro. La parte posterior tiene mucho que ver con procesamiento neurológico de órganos de los sentidos, por ejemplo, de la vista, y también con la amígdala.
Y muchas conductas precipitadas de las que luego nos arrepentimos son conductas en las cuales la parte posterior o la amígdala tomaron el control y la parte prefrontal nunca supo qué fue lo que pasó, pero luego se enteró de lo que hizo el sujeto. Y claro, al sujeto le da mucha vergüenza lo que hizo sin permiso del área prefrontal. No agendó, no organizó, no previó las consecuencias de sus actos. Cuando hay funciona mejor sincronía entre el área posterior y la frontal, hay menor tendencia a tener conductas impulsivas. Muy bueno en la etapa adolescencial también aprender a meditar. Hasta aquí fue el primer capítulo, no sé cuánto tiempo nos echamos. Los otros los podemos ver más rápido para que tengamos tiempos para preguntas y vamos a dar 3 minuticos para preguntas de esta primera sección para luego ver muy a las carreras los beneficios en la salud física y también en el área de desarrollo social. Ya para finalizar, pues les explicaré un poquito a los que quieran quedarse un momentico, unos minuticos más, si quieren tomar un curso de meditación, o les daré más información para que averigüen sobre otros profesores, instructores o escuelas de meditación distintas a la que yo represento y también hagan su exploración de este tema en forma muy libre. Entonces, demos la palabra. Gracias, Fernando. Entonces, las personas que están conectadas pueden abrir sus micrófonos si tienen alguna pregunta especial para hacerle a Fernando o escribir por el chat. Pero por ahora, silencio. Vamos a ver. ¿Alguien quiere abrir un micrófono? He hablado demasiado. Ana María se confesó paisa, pero yo creo No, pero que Ana María ha logrado no ser paisa cuando medita, ¿cierto? me ha costado trabajo meditar. Bueno, ahí voy. Es que soy paisa, entonces estoy calculando todo. Como dijiste tú, María, pues, pero ya se me borró el acento paisa, pero paisa soy. Ya se te borró, ya pareces cachaquita. Sí, sí, pura cachaca. Bueno, no parece haber muchas preguntas. Demos unos segunditos más. Fernando, Si quiere, alguien puede. A ver, Germán. la Germán. meditación que tú propones, la transpersonal, es más fácil que otras meditaciones y tiene más resultados rápidos a nivel del entrenamiento que tú en un momento puedas proponer. ¿Sí? ¿Es Es más así? fácil de aprender, es más fácil de Ajá. practicar. Se aprende en 5 clases de 2 horas, una clase diaria por 5 días seguidos. Se puede aprender online. También podemos hacer un curso en Bogotá, de pronto ojalá organizado en Uniandinos. Y lo que yo he notado es que es de una facilidad enorme. Cuando yo entrevisté a Deepak Chopra, cuando vino por primera vez a Colombia, estuvo en el Salón Rojo del Hotel Tequendama en época de Pastrana. Yo entré a su habitación, le hice una entrevista para una revista que se llama Notas de Luz, se llamaba, y todavía ya no estaba en la escuela, mucha gente se salió de la escuela, le enseñaba la MT, yo también me salí de la escuela, él ya se había salido, pero seguía recomendándola como la técnica más fácil de aprender y la que generaba experiencias más profundas. Lo que de nuevo no significa decir que otras técnicas no sean buenas, pero son buenas estilo estilógrafo, no estilo sofá. Entonces, son distintos los beneficios que producen otras prácticas mentales. Tal vez podríamos sacar un ratico para explicar cuáles son los beneficios de las prácticas de conciencia atenta, porque en esas prácticas sí se estimula la ínsula anterior. O sea, sí se estimula la conciencia de aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Esa sí se estimula. En cambio, en la meditación profunda, lo que busca es el deshacerse de ese yo, la trascendencia. Por eso se llama también trascendencia a ese estado, porque uno desaparece de sí mismo. Y es muy liberador desaparecer uno de sí mismo en las prácticas de meditación profunda. En cambio, en las prácticas de conciencia atenta, uno está atento, atento, atento. Aquí estoy, aquí estoy. Esto es mi entorno, esta es mi respiración, aquí estoy, aquí estoy. Paradójicamente, a veces también en las prácticas de conciencia atenta se pueden producir lo que se llama en el budismo inmersiones o absorciones, que son momentos de expansión de conciencia, que son maravillosos. Tú tienes uno de esos momentos en la vida y ya tu vida te cambió de ahí en adelante, porque descubriste quién eras en realidad, ¿no?
Bueno, ahí me salió un poquito el tema. ¿Te respondí? Gracias. No, 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 maravilloso, gracias. ¿Seguimos? Sigamos entonces con la presentación, tal vez, ¿no? Espérate un momentico. Vicky preguntó que si esas son mindfulness. No entiendo mucho la pregunta de Vicky. Eh, sí, lo que pasa es que hay prácticas de conciencia atenta y como por ejemplo en quietud y con los ojos abiertos. Por ejemplo, cuando le prestas atención a tu respiración y abres los ojos. Hay prácticas de conciencia atenta como meditación Zen. Hay prácticas de conciencia atenta como la parte chamata de la meditación vipassana. Esas son prácticas en las cuales hay conciencia atenta, es decir, hay una exigencia de atención en el aquí y el ahora, a tu estar en ese momento, sintiendo todo lo que estás sintiendo en ese momento en tu entorno y en tu cuerpo y en tu respiración, o en alguna de esas cosas en particular. Ya otra cosa es cuando los coaches cogen las prácticas de conciencia atenta que proceden del budismo y que se practican en forma de sentado sedentario, y las aplican al manejo consciente de las emociones o al manejo consciente de las actividades empresariales o dependiendo del área a la que, a la que estén aplicándolas, ¿no? Entonces, pero meditación profunda, espero que haya quedado claro, no es mindfulness, no es concentración, no es oración. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo entonces? ¿Corremos? Sí, un poquito, pero Bueno, sigamos. Perfecto. Gracias. vamos a hablar un poquito de qué efectos produce ese estado de descanso profundo en nuestro desempeño como personas y en nuestra salud psicológica, por supuesto también en nuestro desempeño psicológico. Y aquí solo les voy a decir lo siguiente, son más de 500 estudios, obviamente no los vamos a ver hoy, solo algunos. En todos los estudios se comparan grupos de personas comparables, o sea, no se hace trampa, sino que si comparas unos estudiantes que aprendieron a meditar con otros que no aprendieron a meditar, buscas que los dos grupos sean semejantes en todo, menos en el hecho de que uno de esos grupos sí aprendió a meditar y el otro no. Porque si vas a comparar estudiantes de una buena universidad con unos de una mala, o con estudiantes de una buena universidad muy bien alimentados con unos de una mala que están mal alimentados, pues obviamente que ganan los de la universidad buena a los que les dieron el curso de meditación, pero tal vez no por la meditación, sino por la buena alimentación o por lo buena que era la universidad. Entonces no puedes decir que sacaron mejores notas por la meditación, sino por la universidad. Entonces los grupos tienen que ser comparables para que haya lo que se llama una buena, eso se llama margen de error, para que no haya margen de error o para que el margen de error sea mínimo. Significancia estadística. Bueno, aquí estudiantes en la Universidad de Hawái aprenden a meditar y a lo largo de varios semestres siguen mejorando en sus estudios los que están meditando todos los días 2 veces, sin que haya ningún cambio académico ni de plan de estudios ni de profesores. Aquí vemos que una persona responde mejor tranquilizándose más rápido después de un estímulo generador de estrés cuando medita juiciosa, comparada con una persona que solo de vez en cuando medita o que no medita. Aquí vemos que meditadores practicantes de una técnica profunda tienen mejor respuesta psicogalvánica que no meditadores en estados de relajación. Aquí vemos que mejora la memoria a corto y largo plazo en practicantes de meditación comparados con practicantes de técnicas de relajación o que solo cerraban los ojos. Aquí vemos que mejora la autoestima en practicantes de meditación profunda que en practicantes de técnicas diferentes, antes y después de haberlas aprendido. Aquí vemos que disminuye la tendencia de la angustia de acuerdo con sistemas clínicos de medición de angustia como el que diseñó Spielberger y el que diseñó Cattell. Miden la angustia y aquí vemos que a las 6 semanas de meditar bajó significativamente, mucho más todavía a los 43 meses, aplicando ambas escalas de medición. Esto nos muestra que no solo hay beneficios después de unos días de meditación, porque en unos días ya la mayoría de la gente reporta algún beneficio, sino que algunos beneficios requieren semanas de práctica para que se hagan suficientemente carreteables las nuevas rutas neuronales que se producen meditando.
en el cerebro. Estos son efectos que se producen en la inteligencia emocional en practicantes de meditación: menor tendencia a agredir, mayor capacidad para establecer intimidad con otras personas, mayor espontaneidad, mayor aceptación de sí mismos y mayor capacidad para entender sus propias experiencias emocionales. O sea, se vuelven más mindful personas, more mindful people. Si una persona hace meditación profunda, aunque la meditación profunda no te hace más consciente de tus emociones durante los 20 minutos que practicas meditación, porque durante esos 20 minutos no se trata de observar tus emociones, sino de dejar que tu mente se aquiete sin esfuerzo. Sin embargo, durante el día vas a ser más capaz, por ejemplo, de ir a psicoterapia y de darte cuenta más rápidamente que, que antes lo que te está ocurriendo, y bueno, tienes que ir menos veces a la psicoterapia. Hay un libro que se llama Felicidad, de Harold Bloomfield, sobre una muy conocida técnica de meditación profunda, en las que él se entrena como profesor de meditación para atender a sus pacientes y reporta todos los beneficios que eso tuvo, y empieza a sus pacientes, pues ya van mucho menos a consulta psiquiátrica, porque ya no la necesitan. Este muestra también menor tendencia al trastorno mental y muestra que las personas que meditan son socialmente más expansivas cuando se comparan los meditadores juiciosos y los desjuiciados. Aquí vemos menor tendencia a la depresión y a la conducta neurótica en practicantes de meditación comparados con no practicantes. Aquí vemos cómo mejora la capacidad para darle sentido a la vida, o sea, lo que se llama self-realization, de acuerdo con la psicología de Maslow, este psicólogo norteamericano que descubrió que el propósito de vida, o sea, las ganas de vivir, la sensación de que la vida tiene un sentido, que sí tiene un sentido, self-actualization se llama, tiene que ver con la satisfacción de necesidades de orden medio superior que surgen en personas que tienen un nivel de satisfacción básico y que tienen, por un lado, mucha energía mental, pero por otro lado, unos metas y objetivos. Cuando una persona tiene mucha energía mental, pero no sabe para dónde conducir su energía, pues su propósito de vida es confuso. Cuando una persona sabe qué es lo que quiere en la vida, pero no siente la vitalidad necesaria para poner en ejecución acciones que la conduzcan a ese objetivo, tampoco su vida adquiere sentido, porque aunque sabe qué es lo que quiere, no tiene energía para lograrlo. Se necesitan ambas cosas y la meditación aporta sobre todo la segunda, energía para lograrlo. Te sientes con ganas de vivir, con ganas de hacer cosas. Ya luego, ya es responsabilidad tuya y no de la meditación, decidir qué es lo que quieres lograr. Pero que te da vitalidad, te da vitalidad. La meditación te hace una persona feliz. En general, y doy testimonio de ello, yo siempre estoy contento, alegre, siempre, no sé, debe ser la meditación. Yo no traía esa tendencia en mis primeros 15 años de edad, de ser más o menos clasificable como una persona feliz y positiva. Y fue a los 15 años que empecé a meditar, qué coincidencia. Aquí vemos capacidad perceptual auditiva aumentada en practicantes de meditación. Aquí vemos que tienen reflejos más rápidos los meditadores con los no meditadores, comparados con los no meditadores. Muchos pilotos también aprenden a meditar para tener mejores reflejos. Este es otro estudio sobre ácido láctico que ya les expliqué. Como se sabe, hay una dilatación arterial en la meditación y eso ayuda a que también haya normalización de presión arterial sistólica y diastólica en pacientes hipertensos. Reducción de consumo de alcohol y cigarrillos, porque como disminuye la ansiedad es un vacío interior, y entonces cuando no sabes cómo llenarlo, tratas de llenarlo con alguna sustancia extra. Te vuelves adicto al TikTok o al alcohol o a los cigarrillos o a algo. Pero cuando empiezas a sentir contentura interior, estás contento de que de nada, de ser, simplemente ya estás contento, pero ya no es de algo. Entonces, por supuesto, ya no le pides, ya no vas tanto a la tienda a comprar tus cigarrillos, ya no vas tanto al bar a tomarte una copita. Y de pronto, después de unos meses o años, dices, oiga, pero yo cómo he bajado el consumo de alcohol y cigarrillos y nunca me lo propuse, ¿qué sería? No sé, pero coincide con que empecé a meditar hace exactamente esa misma cantidad de meses o de años. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que esto tiene en la salud? Van menos al hospital los meditadores comparados con los en distintos rangos de edad con no meditadores. Van menos al médico, esto lo comprobó una compañía de seguros en Holanda que empezó a promover los cursos de meditación entre sus afiliados. Disminuye la edad biológica comparada con la cronológica, se dice que hay rejuvenecimiento medido a través de
mediciones gerontológicas de 5 años por cada 2 años de meditación. Creatividad en aumento. Aquí los ponen a hacer pruebas de pintura, de poesía, de literatura. Ojalá mis novelas y mis cuentos sean un buen ejemplo de creatividad. Reducción fisiológica, reducción de tensión y ansiedad. Hay unos estudios muy interesantes a nivel social. Estos son fascinantes. En Nazaret estaba haciendo unos estudios muy bonitos sobre cómo se sintonizan el corazón de la mamá con el de su hijo. Medición de los pulsos electromagnéticos del corazón de la mamá y del niño y cómo empiezan a funcionar de manera sincronizada. Cuando la mamá ve pasar a su hijo, se sincroniza su corazón y cuando ve pasar a otro niño, no se sincroniza tanto su corazón con el de cierto niño. Hay unos estudios sobre cómo se sincroniza el corazón de una persona que está sentada meditando al lado de una persona que está en un escáner, ambas las están escaneando, y cómo se sintonizan los corazones de esas dos personas. Hay unos estudios preciosos que antes no se veían tan claros sobre cómo la meditación de una persona influye en otras personas. Incluso muchos maestros, por ejemplo, Mahesh Yogi decía que cuando el 1% de la población de una ciudad medita, todo mejora en esa ciudad, eh, y que cuando hubiera una raíz cuadrada del 1% de la población del mundo meditando, bajaría la violencia y la criminalidad y la guerra. Ojalá sea cierto, que la cosa sea tan sencilla. A veces, a la luz de otros autores que yo leo, como Ken Wilber y otros, pienso que de pronto la solución no es tan la panacea, como que solamente así vamos a reducir la violencia en el mundo, pero creo que es un factor muy importante. Se ha probado que la emoción sincroniza cerebros y cuerpos. Y por todo esto no me parece loco pensar que haya cambios sociales, haya cambios empresariales positivos cuando mucha gente está meditando en una empresa o en un país o en una ciudad, como se ha probado y como se muestra también en las conferencias que doy para empresas. Este es muy bonito, este es el de la mamá y su hijo, un estudio que presentaba Nazaret Castellanos. Este es el del acoplo de dos corazones. Este es hermoso. Todo esto está comprobando lo que ya sabíamos, lo que ya sabíamos. Esta es la película muda que comprueba lo que ya sabíamos. Y es que sí somos uno, es que sí estamos unidos unos a otros, es que sí nuestros destinos están unidos, es que sí nos hacemos daño los unos a los otros cuando somos violentos y sí nos hacemos bien cuando somos benévolos y generosos los unos con los otros. Este es un estudio sobre reducción de violencia en Israel y en el Líbano, en épocas en las cuales se reunía mucha gente a meditar al mismo tiempo en distintos lugares del mundo o en un mismo lugar del mundo. Llegaron a reunir hasta 10.000 personas a hacer una práctica avanzada de meditación y se presume estadísticamente que durante ese periodo coincidió que las relaciones internacionales mejoraron y luego desmejoraron cuando estas personas ya no estuvieron juntas meditando y que durante esas épocas hubo menos de guerra y muertos por guerra que cuando estas personas ya no estuvieron meditando juntas o ya no estuvieron meditando sincronizadas. De modo que hay una gran cantidad de estudios y sobre esto, y yo creo que estas cosas hay que llevarlas a la educación. Yo escribí un libro, aquí está el código QR de mi libro de Educación Integrativa y Formación Transpersonal, que lancé el año pasado en la Feria del Libro y que los invito mucho a leer. También aquí tengo algunos links y aquí pueden hacer pantallazos para ver toda la obra mía. Son más de 90 textos, entre ellos 28 libros publicados sobre estos temas, con ensayos, artículos, novelas, cuentos, poesías y también muchos ensayos asociados al tema del desarrollo espiritual y de la meditación. En este otro pueden bajar gratuitamente más de 80 textos, artículos, conferencias, columnas de revistas en las que hablo de temas de desarrollo humano y, y ahí pues tienen un poquito toda esa información. Y para conseguir mi libro que está impreso en papel, lo publicó Editorial Ibáñez, Editorial Skepsi, y también, por supuesto, yo les consigo. Voy a hablar un momentico de qué es lo que ocurre técnicamente para que ya sepan en qué consiste el curso de meditación. Si les parece, de una vez me lanzo para allá o quieren que hagamos 2 minuticos de preguntas antes de que explique cómo en particular se hace esta práctica, porque he explicado qué ocurre y he explicado para qué sirve, pero no he explicado cómo se hace. Entonces, aquí es donde les explico cómo se hace y en consecuencia cómo hay que tomar el curso para poder aprender a hacerla bien. ¿Tú qué dices, Ana María? ¿Le hago de una o vemos preguntitas? Pues no sé, hay dos preguntas por ahora. ¿Ok? Entonces, Rodrigo
Pregunta, ¿la meditación es un modificador o un influyente en el carácter? Ambas cosas, ambas cosas. Yo diría que para tener una